Así es, el día de hoy traeremos un video, un top 5 de los cubos más sencillos de mi colección. Como pueden darse cuenta, vivo en Irak, así que empezamos. Pero bueno, antes de empezar el top 5, vamos a empezar con unos cubos bonus, por así decirlo, que son el cubo 2x2 y el cubo Pyraminx. Estos cubos son los más, por así decirlo, los más usuales en alguna colección. Si alguien colecciona, fijo tiene estos dos. Y para mí son de los más sencillos que alguien en una colección puede tener. Uno que no entra al top 5 porque es un poco más complicado, pero no tanto, es este de aquí. Este cubo es bastante sencillo de aprender cómo resolverlo. Sencillamente se ocupan unos 3 algoritmos nuevos y la verdad es de que está bellísimo este cubo. Esos cubos no entran al top 5, son magnánimos pero no lo suficiente. Así que, ahora bien, vamos a empezar con el número 5. Y no podemos empezar mejor que con el famosísimo cubo Gear, cubo de engranajes. Este cubo es bastante engañoso. Yo, cuando lo compré, cuando era todo un novato en el mundo de los cubos de Rubik, dije, ¡puah! Engranajes, esto va a ser dificilísimo. Encima aquí estos giros todos lamentables. Este cubo es sumamente sencillo. Sencillamente debemos aprender 2 movimientos para resolver este cubo. Pero este cubo también nos agrega cierto grado de dificultad y cosas nuevas que debemos aprender. Por ejemplo, este cubo lo que me gusta es de que normalmente en un cubo 3x3 o 2x2 esto sería un giro. Como pueden ver, de aquí pasa arriba. Pero aquí no. Aquí se queda a medias. No podemos girar por aquí, obviamente. Tenemos que hacer giros de 180 grados para completarlo. Hacemos varios giros. Pim pam, y tenemos el cubo completamente deshecho. De hecho, uno de mis tutoriales más exitosos es de este cubo. Así que gracias, cubo, por ayudar al canal. Y como pueden ver, es un cubo que asusta mucho, pero no es para tanto, la verdad. Por ejemplo, aquí sencillamente tenemos que juntar, por ejemplo, una tira. Como aquí ya la tenemos. Ahora juntamos las amarillas. Y tenemos la cara amarilla. Y por defecto las demás. Y así seguirle. Ir intercambiando aristas. Esta paridad se soluciona sencillamente haciendo esto 3 veces. Así que este cubo, como pueden ver, aunque asuste, la realidad es de que es bellísimo. Y es sumamente sencillo. Por eso se queda en el número 5. Hay 4 más sencillos que este. Así que vamos a pasar al número 4. Alto ahí, pibe. No olvides suscribirte a este canal para estar cada vez más cerca de los 1000 suscriptores. Movimiento de victoria y continúa viendo el video. El número 4, casi podio, pobrecito, es el cubo Dino. Muchos de los cubos que tengo son Kiji porque son baratos, buenos y bonitos. Este cubo es muy sencillo, pero tiene una historia de trasfondo bastante magnánima este cubo. Y es que cuando yo lo pedí, como pueden ver, este es stickerless, pero yo lo pedí base negra. Me lo mandaron mal, me pidió disculpas la página, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya debemos querer a este cubo tal y como es. Este es diferente a lo tradicional. No gira por las caras, gira por las esquinas. Uno puede pensar que este cubo es difícil como los demás, pero no es el caso. Sencillamente son 12 piezas. El cubo se arma solo. Por ejemplo, vamos a armar la cara rosa rápidamente. Es sencillamente hacer esto todo el rato. Es pongo, quito momentáneamente y devuelvo. Siempre es devolver giros. Vamos a poner la última rosa. A ver, aquí está. La quiero poner, pero la otra se destruye. ¿Qué hago? La muevo un poquito, la inserto y devuelvo. Es hacer esto con el cubo todo el rato. Y al final hacer un algoritmo bastante sencillo. ¿Qué es este algoritmo de aquí? Tenemos esta aquí y tenemos las últimas 3 mal, que es lo que nos va a pasar usualmente. Hacemos este movimiento de que giro aquí, ahora aquí para abajo y queda el cubo. Este es de los más fáciles. Si queremos empezar con los cubos de Rubik y por alguna razón no tenemos ni el 2x2 ni el Pyraminx, este es bastante sencillo, hasta un niño lo puede resolver. Así que si queremos
un reto de verdad para nuestra colección, este no es tu cubo, pero es bellísimo para la colección, como pueden ver. Y si lo compran base negra, mejor, ¿eh? Así que, casi podio, lugar 4, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pasar ahora con el podio, la medalla de bronce. El tercer cubo es el siguiente. Es este cubo de aquí, el que se va a llevar la medalla de bronce. El último escalón del podio, el cubo Eevee. Este cubo es bastante sencillo, mucho más, en mi opinión, que el Dino. ¿Por qué? Bueno, ahorita se los explico. Como pueden ver, gira por las esquinas. Este cubo gira genial, creo que también es de la marca KG. ¿Y por qué es fácil? Sencillamente, por ejemplo, aquí tenemos azul, aquí azul. Las ponemos aquí en su misma cara. La roja la ponemos junto con la roja y la verde con la verde. Y es estas piezas de aquí irlas moviendo. Y es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, para hacer este giro, así algo así, es subir, bajar, bajar, subir. Aquí ya lo hicimos en una ocasión. Y ahora nos quedan nomás 3. Lo hacemos ahora: subir, bajar, bajar, subir. Una última vez: subir, bajar, bajar, subir. Son sencillamente esos dos movimientos los que tenemos que aprender en este cubo. Y yo siento que son bastante sencillos. Este cubo es facilito, pero de los que debemos tener en la colección. Ojo ahí, este cubo es el tercero más fácil de la colección. Pero ¿cuál será el segundo? Se estarán preguntando. Ya pueden estarlo viendo. Esta forma redondeada, ¿qué significa? ¿Qué cubo es este? Es el floppy. Yo elegí para el video este, que es spinner también a la vez, pero es un floppy al fin de cuentas. ¿Qué es un floppy? Es un cubo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 por 1. Se deforma, se puede deformar obviamente, pero algunos no. Así que si lo usamos de una manera normal y tranquila, que es con giros normales de 180 grados a los lados, este cubo es bastante sencillo. De hecho, alguien que sencillamente le dé giros al azar lo puede llegar a resolver, ¿por qué no? Este cubo sencillamente se nos puede presentar una situación que se resuelve con un algoritmo de manera sencilla. Y la situación de las que les hablo es esta de aquí. Al parecer tenemos el cubo hecho, pero estas dos las tenemos invertidas, como pueden ver. Tomamos el cubo así y giramos aquí, giramos aquí. Ahora giramos aquí otra vez, giramos acá otra vez, giramos acá otra vez, giramos acá una última vez. Y tenemos estas puestas en su lugar. También este cubo, al ser spinner, esto ya es extra, si tenemos estas estructuras tan asimétricas, va a hacer que el cubo gire mal. De hecho, yo cuando apenas empezaba en los cubos, tenía un compañero de escuela que llevó un floppy a la secundaria. Lo tomé y en ese rato lo armé. Es tan sencillo este cubo que cualquiera lo puede llegar a armar. Pero este cubo no es el primer lugar de mi colección. Hay uno aún más sencillo, un cubo que ustedes conocen a la perfección. ¿De cuál se trata? Bien, redoble de tambores. Es este cubo. ¿Qué cubo es? ¿Qué cubo es? ¿Ya lo adivinaron? ¿Es el Gigaminx? No, es el 111. Como pueden ver, este cubo es bellísimo. Es pequeño, la verdad, ya pueden verlo. Se ve monstruoso mi dedo a un lado, pero debe estar en la colección sí o sí este cubo. Este es el cubo más sencillo de mi colección, que obviamente ocupa un lugar muy especial en la colección. No crean que por ser el más fácil lo tengo hasta atrás, ¿no? Hasta atrás tengo otros cubos más denigrantes. Este está en el primer lugar. Como pueden ver, el patrón de colores es el que es: azul, verde, rojo, naranja y lo contrario de blanco, amarillo. ¿Cuál es su posición favorita en la estantería? ¿Así? 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 Bueno, la que ustedes quieran. Con este cubo va a lucir muchísimo. Así que vamos a despedir el video con este cubo de aquí. Como pueden ver, es del tamaño de una pieza del 2x2. Espero les haya gustado este video. Aquí conocieron un poco más de mi colección. La enseñé ahora en agrupaciones de los más fáciles. Ya estamos cerca de llegar a los 1000 suscriptores. Muchas gracias. Y si no estás suscrito, no olvides suscribirte para ser parte de el canal antes de los 1000 subs. Espero les haya gustado el video. A lo mejor traigo un video de los cubos más difíciles, ¿por qué no?
pero este año o hasta el próximo. En fin, despedimos. Un saludo a todos. Chao.